Bueno, acá estamos. Bueno, buenas tardes. Bienvenida a Tati Falletti, ¿cómo estás? Hola Luisina, ¿cómo estás? Buenas Bueno, noches. muy Buenas bien. noches a todos los que están, caras que, ay, me llenan el alma, la verdad. Sí, muy Sí, linda la eh, compañía. Y sí, sí, siguen sí. entrando. Compañeros de trabajo y de muchísimo afecto. Claro. Eh, Así que gracias por la invitación. Sí, bueno, un Eh, gusto que hayas aceptado. Esta es una nueva tanda de entrevistas dentro de lo que son las terceras jornadas de debates y política en la psicología y el psicoanálisis, que este año tienen como subtítulo la virtualización de la vida cotidiana y los nuevos modos de lazo social. Eh, y bueno, hicimos durante este año entrevistas que se llaman Haciendo Historias, y que tienen que ver con, bueno, recuperar esas historias que conmemoran y festejan los 20 años de nuestra facultad, de nuestra carrera de psicología. Y bueno, vos sos la primera, Tati, de las entrevistadas ahora en relación bueno, aquellos que han sido o son parte de la gestión, de la administración, y que bueno, que pueden contar muchísimo acerca de todo esto que fuimos haciendo estos 20 años. Bueno, así que muchísimas gracias y vamos a conversar un ratito sobre tu experiencia, ¿no? Esa es un poco la idea, de hablar desde la experiencia personal. bueno, 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 en principio eso te preguntaba recién, fuera de cámara, diríamos, cómo presentarte. Tati es profesora de filosofía, psicología y pedagogía. El título que, bueno, daba la facultad, antes de ser facultad, ¿no es cierto? sí. Bueno, en realidad mi primer título al que yo abrazo con mucho cariño y el que me marcó un rumbo distinto porque siempre pensé que iba a estudiar abogacía y era lo que me marcaban mis docentes siempre, que esa era la carrera que me venía muy bien y por cuestiones personales en mi casa estaban estudiando mis hermanos, así que yo tenía que esperar mi turno. Claro. Entonces estudié la carrera de profesora de GB1 y 2 en Corrientes, Ah, sí. y cuando estudié la carrera de docente hice las prácticas, y cuando me voy a la residencia, en mi residencia me di cuenta que el aula era el lugar donde me sentía como un pez en el agua. Sí. Me encantó. Ahí empecé a dudar sobre la carrera que pensaba seguir y me vine a Paraná. Cuando me vengo a Paraná buscaba la parte de pedagogía, que es lo que siempre me gustó la parte de los procesos de enseñar, de la posibilidad de que el otro lo entienda y de trabajar esa parte didáctica, y bueno, lo que había en ese momento en el Instituto del Profesorado era filosofía, psicología y pedagogía. Claro, sí. Así que bueno, seguí por ahí y bueno, después seguí con la parte de análisis institucional, Ajá, que seguí en la Flaxo, y después, bueno, que hice gestión de las instituciones ajá. y Flaxo. en Ah, Flaxo, qué ¿sí? Y lindo. después seguí haciendo las capacitaciones, la diplomatura de Flaxo, para trabajar todo lo que hace a las instituciones Claro, educativas, porque me dediqué a ese espacio. Si claro. bien mi Bueno, ámbito de desarrollo fue un poco, ¿no es cierto?, la parte de intervención pedagógica, de las prácticas docentes, donde daba clases. claro. Bueno, Y tenemos que decir que estás como jefa de concursos de la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales de la UADER. En ese contexto te invitamos, ¿no? Porque si no queda sí, diluido eso. sí. Bueno, Y bueno, ¿y cómo fue que te fuiste acercando a ese lugar, a ese espacio? bueno, Decías que hiciste intervenciones pedagógicas. cuando hice la reconversión de mi título en Paideia, la que me toma mi examen final fue la profesora Taruli, Gloria. Gloria Taruli. En ese momento era la decana de la facultad y me invita a sumarme a concursos.
Ajá. Bueno, entonces le digo, no sé nada de concursos. Entonces, en la primera reunión que tuvimos, me dice, mira, me dice, vas a aprender de concursos. Lo que quiero es un docente que empiece a trabajar diseños curriculares, que empiece a trabajar todo lo que hace, dice, a las estructuras de cátedra, a las convocatorias, que se piense el concurso no como un proceso administrativo solamente, sino también como un proceso docente, pedagógico, con una mirada distinta. Y esa fue la convocatoria de Gloria y de la profesora Susana Hanson, que era la secretaria académica. Sí, recuerdo, sí. Sí, Sí, sí. sí. O sea, darle un sesgo, eso, académico, ¿no? O sea, Sí, trabajar sí. ahí en conjunto. Y en ese momento la propuesta también fue del profesor Frías, de Claudio Frías, que había pensado también que se necesitaba eso, de trabajar más que nada lo administrativo, pero siempre con una mirada docente. Ujú. Así que bueno, empecé ahí, de esa forma, y cuando empezamos con esta cuestión, estoy hablando 2005, Sí. finales de 2004-2005, y empezábamos con el problema que eran la toma de rectorado, que empezábamos con que se pedía que las carreras de psicología, que hablábamos sobre los títulos, ¿no es cierto?, la validez de los títulos. Entonces, en ese momento había como muchos espacios problemáticos. Y, bueno, estaba toda esa ebullición, ¿no? sí, sí. De que, bueno, estaba ahí la carrera con la cuestión de la aprobación, de la normalización. Sí, sí. Bueno, que eso, bueno, sí, eso te iba a Bueno, preguntar. yo de eso Sí. específicamente no voy a hablar porque siento que acá lo que aportamos son relatos y no lo puedo vivir en primera persona. Claro. Nosotros estábamos tan ocupados del trabajo, de la capacitación, de poner en marcha los concursos, que de verdad que se nos complicaba involucrarnos en esos procesos. Claro. Era como que sentíamos la molestia, el malestar, los enfrentamientos, los espacios abiertos que habían, pero no estábamos involucrados directamente en la lucha. Sí, se entiende. En ese momento sí me pidieron la profesora Taruli y la profesora Hanson que vaya a trabajar al rectorado con los decanos y los secretarios académicos la elaboración del reglamento de concursos ordinarios. Sí. Así que ahí empezamos a trabajar, y cuando vos me preguntabas, ¿no? Esto que se empezó a hablar de las primeras categorías conceptuales, que eran concursos ordinarios, que eran titular asociado adjuntos, categorías docentes, cátedras, categorizaciones. Cuando vos me decías, ¿con qué lo compararías? Y yo te decía, con el mito de las cavernas, porque de verdad que cuando nosotros nos dijeron hay que llevar a cabo los concursos ordinarios, era como una caverna oscura, no encontrábamos salida, porque había que empezar de cero todo, empezar a pensar, a cambiar estructuras de pensamiento. Sí. ¿Cómo salíamos de las prácticas habituales, de la cultura institucional que teníamos para insertarnos en esta forma de mirar la vida institucional? Es decir, empezar a pensar una universidad como tal, porque el sesgo y el peso de la cultura institucional del instituto del profesorado tenía un peso muy fuerte. Cómo borrábamos todas esas prácticas y los imaginarios que traíamos. Bueno, los cargos eran por horas cátedras, ¿no? Empezando por ahí. Sí, sí, sí. Y también poder, en esto yo siempre digo que cuando pienso lo que fue en vistas a la normalización, pensar las distintas gestiones, ¿no es cierto?, las personas que estaban al frente. Yo digo, en la gestión de Gloria y de Susana fue el inicio
¿no es cierto?, fue fundacional, eso fue la piedra angular que se colocó y que de verdad tuvimos que empezar por las cosas básicas, que pensar en un escritorio que no teníamos, pensar en computadoras, en recursos materiales, en pensar en personas, capacitarlas y que comprendan la importancia del trabajo que venía, porque el gasto, el recurso económico era, ¿no es cierto? Sí, pero era muchísimo lo que se tenía que gastar en una publicación. Entonces, un error humano no estaba permitido. Claro. Eso se llevaba con una angustia, con un plus, que nosotros decíamos, no nos podemos permitir. Claro. Y bueno, así que ahí empezó con lo de Gloria, que también pasó de vivir la angustia de los docentes. Los docentes tenían miedo de perder su estabilidad laboral, de perder sus cátedras, que todos estaban convencidos que su espacio del aula era suyo. Hacía tanto tiempo que venían sosteniendo con fuerza y con el cuerpo esos espacios, que nada podía poner en tela de discusión que eran sus espacios. Entonces, ¿cómo vos sacabas una cátedra concurso que decían, es mi cátedra? ¿Cómo comprender esa nueva realidad? Sí, y sí, me parece que hay que destacar una decisión muy atinada que tuvo Gloria Tarulli en ese momento, que como habían así muchas reuniones y de se llegó a vivir mucha violencia también en determinados momentos, porque a mí me convocaban los coordinadores de carrera para explicar qué era esto de los concursos ordinarios que había generado tanta tela en el medio, tanta trama por debajo, ¿no? Porque estaba lo que se hablaba y lo que no se decía, pero se pensaba, se sufría y que no se ponía en palabras también, ¿no? Entonces decían, vamos a perder la estabilidad laboral, los transferidos van a quedar afuera, es decir, había muchísimas cuestiones que aparecían. Entonces, sentadas en el decanato con la decana, me dice, mira, Tati, me dice, yo lo que no quiero es que sufran los vínculos, que se tome esta normalización como una ruptura democrática. Exacto. Esa era su gran preocupación, siempre me queda esa imagen de ella sentada a ver qué se hacía para que los docentes comprendan que este camino era indefectible, digamos, teníamos que transitarlo de alguna forma, que se tenía que normalizar, que había que concursar, y que no era la idea que los docentes queden en el camino. Exacto. Pero que íbamos a tener que sufrir un montón de ese cambio, esa transición. Bueno, y con la problemática específica de lo que decís, los transferidos, ¿no? Por ahí podrías explicar, porque por ahí si lo ven los estudiantes no van a entender de qué se trata. Sí, bueno, se hizo en el acta acuerdo que hicieron cuando sucedió la toma del rectorado, se elaboró un acta donde tuvieron en cuenta la situación de los docentes transferidos, es decir, todos aquellos docentes que tenían su cargo y sus horas cátedras en la facultad, se elaboraron cláusulas que de alguna manera se los consideraban, o podríamos decir que estaban protegidos de alguna manera, que dado el concurso ordinario se presenten o no, siempre iban a conservar su estabilidad laboral. Claro. Pero sí iban a ser sometidos, ¿no es cierto?, a una evaluación. Exacto. Donde se pueda categorizarlo en algún cargo, ya sea titular, asociado, adjunto, JTP, o si fuera el orden de mérito, pero conservando su estabilidad laboral. Uh-huh. Sí, sí, sí. Recuerdo, bueno, lo primero que se hizo fue eso, sí, ¿no? Esa sí. evaluación, esa jerarquización de los docentes para traducir su formación y su cargo, digamos, a un cargo, sí, a una nominación universitaria. Digamos, sí, ¿no? Sí.
Pero fue un periodo muy álgido. Iniciar los concursos fue de mucho sufrimiento, Sí, de mucho sufrimiento para todos porque de verdad que habían como una cuestión en el medio de opiniones, de falsas opiniones, también estaban los que estaban a favor de los concursos y los que estaban, ¿no es cierto?, totalmente en contra de los concursos porque consideraban que era un dispositivo que solamente iba a conseguir dejar sin trabajo al personal docente, ¿no? no, o siempre esta sospecha, ¿no? Sobre los Sí, concursos, si sí, hay alguna sí, cuestión política, si hay algún, como se dice, los acomodos, alguna perspicacia, ¿no? Siempre está esa exactamente. sospecha, ¿no? En relación a los concursos. Es parte de la cultura institucional universitaria, diríamos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y Tati, ¿cómo aseguraron bueno, porque lo conozco, ¿no? Ajá. La transparencia, el procedimiento, digamos, ¿cómo trabajaste en ese sentido para llevar adelante esos concursos? Bueno, para destacar, así como te contaba, destacar de esa gestión de Gloria y de Susana, destacar este recurso que generaron para que los docentes pongan a disposición sus cátedras. Entonces se llamaba concurso aquel que había puesto a disposición sus Sí, cátedras en primer término, sí. dando un espacio para que vayan tomando como referencia esos concursos y también que les dé tiempo para ir viendo una revisión sobre sus propias prácticas, ¿no? Sobre su currículum, sobre su formación, y ver también cómo resultaban los concursos. Recuerdo que presentábamos una notita de que ¿Sí? estábamos de acuerdo con ser concursados en el cargo. Sí, hay un Sí, es verdad que expediente con eso, te ¿eh? prepara psicológicamente y también está esto de la ventaja de estar en un cargo por concurso, ¿no? Digo, empezamos a comprender eso, Sí, sí. eh, Bueno, de lo que eh, es, de la jerarquía y la validación que te da, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que fue fundamental cómo lo trabajamos desde el rectorado, porque tuvimos una capacitación excelente y un respaldo. Teníamos en su momento una jefa de concursos en rectorado, que era la profesora Irma Renault, que tenía muchísimas condiciones, no solo tenía una gran preparación con respecto a los concursos, tenía las ganas de enseñar y de solucionar problemas. Yo creo que fue fundamental su participación, que nos sentíamos acompañados Claro. siempre. Y después el respaldo que tuvimos en la facultad de nuestros propios compañeros, es decir, se pudieron hacer los concursos porque acá en el caso de Graciela, por ejemplo, Graciela tenía lo que implica alumnado, ¿no es cierto?, que es un área faraónica con todo el trabajo, pero yo la llamaba Graciela y al instante teléfono directo y Graciela al instante me lo solucionaba. Esta posibilidad que tenés de tus compañeros que estén trabajando todos, mesa de entrada, alumnado, todos colaborando, porque en su momento concurso se tuvo que hacer cargo de todo el proceso, porque como salió, digamos, nosotros cuando dijeron salen los concursos, solo alcanzamos a capacitar al personal de concursos. No teníamos Claro. opción, por ejemplo, de poder trabajar con toda la facultad. Entonces, se certificaba en concursos, se recibía en concursos, se notificaba desde concursos, Tremendo. todo se hacía. En mi caso personal, tenía un equipo así como impresionante. Sí, fui una bendecida en ese sentido. Tuve un grupo increíble, Algo habrás increíble. hecho también, Tati, ¿no? No, Para tener ese equipo y consolidarlo y sostenerlo y que se queden ahí, trabajen, ¿no?
tenía 3 abogados. Ajá. Los tenía Florencia Cotonaro, la tenía a Ileana Cervat de Arbes y lo tenía a Federico Ferreira. Porque de verdad que la parte jurídica, la parte del reglamento, cuando nosotros nos propusimos ajustarnos al reglamento, pase lo que pase, y era nuestro norte. Nosotros sabíamos que el reglamento era lo único que nos iba a respaldar y nos iba a garantizar las 2 premisas que nos habíamos propuesto. Que nosotros queríamos que sean concursos transparentes, sí o sí, y lo justo, la justicia para todos. Entonces nosotros decíamos, nos ajustamos al reglamento ante esta diversidad, la magnitud de nuestra facultad. Todos tenían, no sé, 5 concursos, nosotros partíamos con 25. Nosotros teníamos, no sé, 36 carreras, los otros tenían, sí, es decir, todo era en medidas impensables. Y pasábamos con un abanico muy amplio. La primer convocatoria que nosotros tuvimos, teníamos italiano, teníamos música, teníamos arte, pasábamos a psicología, es decir, que buscar los espacios donde nos teníamos que mover y conocer el diseño curricular, trabajarlo el diseño curricular, era una diversidad enorme. Sí, sí, me imagino encontrar los jurados para esa cantidad, ¿no? Y bueno, los primeros jurados, en las primeras convocatorias, por ejemplo, así como un dato anecdótico, tuvimos que buscar algunos en Uruguayana, Brasil. ¿Por qué? En ese momento teníamos 2 cuestiones así fuertes cuando iniciamos. No teníamos egresados ni graduados de las carreras, muy poquititos, estaban empezando recién, y la otra cuestión es que los alumnos que tenían determinadas cátedras aprobadas, cuando las tenían aprobadas, ya estaban para recibirse o estaban recibidos, cuando rendían esas cátedras. Así que ahí también tuvimos que trabajar, digamos, consolidando como un reglamento que nos vaya acompañando hasta que se pueda aplicar el reglamento como tal, porque la normalización era como que era inminente, pero no estaban las condiciones todavía en cuanto a la facultad para que se den, y en la universidad tampoco. Claro. Sí, y lo que charlábamos el otro día, ¿no? Cuando hablábamos, esto de ir acompañando también a los que se iban a presentar a los concursos, porque quizás para muchos fue la primera vez, no, digo, tiene que ver también con cómo se conformó la facultad, y bueno, esto que hemos hablado en otras entrevistas, que no había en nuestro campo, en nuestra disciplina, no había una tradición académica en Paraná. No. O sea, había quizás en otras disciplinas, pero bueno, esto de que para muchos fue la primera vez, tanto los interinos como los que vinieron después, y bueno, había que ayudarlos a armar los proyectos, a saber cómo presentar los papeles. No existía el CBAR, entonces también era un currículum que tenían que armar para esa situación. Digo, bueno, eso fue todo un acompañamiento en ese sentido, ¿no? Sí. El acompañamiento con los docentes era desde el primer día hasta el día que rendían y, bueno, que venía la resolución. Es decir, que compartíamos un concurso que no tenga impugnaciones y que se dé todo con viento a favor, que todos los astros estén alineados, son 8 meses. Sí. 8 meses. 8 meses de angustia. 8, pero generalmente por una cuestión u otra se da más tiempo. Sí. Pero en ese tiempo, en ese lapso, como que estamos
en una reunión y en una comunicación permanente con el docente. Así que nosotros lo sufrimos al concurso. Sí, sí. Lo sufrimos y los resultados los sufrimos, qué sé yo. A mí me tocó acompañarlos a los que fueron mis docentes. Yo lo acompañé a Antonio Ferrero, yo lo acompañé a Claudio Frías, la acompañé a Angelina Usino Lleros, todas fueron mis docentes. Claro. Sí, sí. Por eso que también fue como una vivencia fuerte y conmocionante. Sí. Hoy le decía que tal vez cuando acepté tu propuesta, no había pensado lo que esto implicaba, ¿no? Pero cuando uno empieza a revolver y a mirar hacia atrás y a hacer una introspección y empieza a pensar, vuelve a sentir las sensaciones y también todas esas vivencias que tuvimos se dieron en tiempos personales también, ¿no? Con las vivencias particulares y personales de cada uno. Sí. Entonces, tiñe y altera toda la narrativa y le digo, no sé si estaba preparada para semejante conmoción, le digo, Claro. porque de verdad me volví a conectar con mis compañeros de trabajo, compañeros de verdad que quedaron muy, muy, muy dentro mío. Yo la tenía a Mirta Sisi, que era una persona así como... era una persona fuerte, muy fuerte, de esas personas que trabajaba a la par mía de las 6 de la mañana, y si yo me quedaba hasta las 3 de la mañana, 4, 5, que es lo que dura un concurso, ella se quedaba y tenía una energía, una fuerza increíble y de mucho laburo, nada la detenía. Yo decía, quiero conseguir comunicarme con este jurado, me dijeron que es el mejor, y ella lo conseguía. Claro. Es decir, tenía ese personal. Con Iliana, por ejemplo, yo teléfono a cualquier horario. Tengo este problema, se me presentó esto, 3 de la mañana en un concurso. Y Sí, tenía sí. respuesta inmediata, es decir, Esto de trabajar por una causa, ¿no? Estar absolutamente involucrado, sí, involucrada. sí, 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 totalmente, totalmente. Pero también cómo Sí. fue mutando esto, cómo fue adquiriendo, cuando fue avanzando la normalización, nos dimos cuenta de este dispositivo que es el concurso, la fuerza que tiene y para lo que sirve. Exacto. Porque hoy mirando hacia atrás nos damos cuenta que nos hizo romper cadenas, nos hizo romper rutinas, nos hizo romper con las naturalizaciones, nos hizo mirarnos a nosotros mismos. Tuvimos que cambiar nuestras prácticas, resignificarlas, darnos cuenta que no era un simple trabajo administrativo, que con esto veníamos arrastrando lo que implicaba, ¿no es cierto?, un trabajo institucional como es una facultad. Exacto. Claro, pieza clave para la aprobación de la carrera, de las carreras, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, cuando aparecen las distintas gestiones, también a nosotros es otro dispositivo que a nosotros nos sacuden y nos conmocionan. Nosotros tuvimos en su momento la profesora Graciela Mingo y a Susana Rivas, que fueron dos personas maravillosas, dos personas así como que nos marcaron el camino muy fuerte, de mucha exigencia. Todavía recuerdo cuando tenía como la sensación de decir, si encuentran algo que no está bien, nos controlaban todas las cosas, siempre tenía que estar todo hecho muy bien, es decir, con mucha responsabilidad, pero siempre estaban presentes y siempre tenían una respuesta, y la idea era normalizar la facultad.
Es decir, tenían muy claro cuál era el objetivo. Entonces, el acompañamiento que tuvimos y el crecimiento, el sentarse a trabajar con nosotros, escuchar las problemáticas particulares, eso fue de mucho crecimiento para nosotros. Ujú, ujú. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, y doy fe de la transparencia y la pulcritud y la ética de trabajo que mantuviste durante todos estos años, Tati, vos y tu equipo. Uno entra ahí a concursos, otro planeta. O sea, ya están más ordenados que todas las otras secretarías. Tienen todo el esquema en la pared de todo lo que tienen que hacer, de las secciones. Es impresionante. Hasta agua caliente tienen para el mate. Pero ves, O sea, te vuelvo a un objeto decir, de deseo lo que tiene ahí, ¿no? te vuelvo a decir, soy afortunada, ¿eh? Siempre me toca bailar con las mejores. Sí, no. También ¿Sabes volvemos que a esto. Hay sí? algo tuyo que afianza y aloja y No, hace el buen trabajo también. no, ¿Querés vos nombrar sabés a que las chicas de concurso? Deben sí, sí, estar. sí, sí. Bueno, a mis antiguas compañeras de trabajo sí las quiero nombrar a la parte de legales, que es Florencia, que fue un sostén, una compañera incansable, la que se quedaba conmigo, estaba esperando su primer bebé, Florencia, y dormía en 2 sillas plásticas a la madrugada, quedándose conmigo para que no me quede sola. Fernando, que siempre me acompañó y que cuando no había nadie en la facultad estábamos los dos. Eh, Fernando Iliana, Ramírez, decís. sí, Fernando Bueno, Ramírez. y Graciela, que la nombraste hoy, es Graciela Suazaga, que está acá con nosotros Sí. también. Graciela, que, bueno, con Graciela siempre, yo siempre creo que en repetidas oportunidades le he agradecido su acompañamiento y la verdad que sin eso es imposible llevar a cabo estas tareas, no se hacen en soledad, solo con equipos, solo con equipos. Y Federico Ferreira, Iliana que está ahí, eh, que bueno, así, muy impresionante. Y una cosa para destacar, Sí. que después cuando vino la gestión de Rosario y de Amalia Omar, que con Rosario tuvimos un cambio, así, un cambio fuerte en los concursos porque ya teníamos la experiencia de esos primeros concursos. Claro. Entonces, con Rosario nos sentábamos a veces viernes, sábado, domingo en el decanato, con todos los diseños curriculares y me decía, Corriente, no vamos a normalizar esta facultad. Un cargo, una cátedra, una categoría, no podemos normalizar, Claro. acá hay que pensar otra cosa. ¿Corriente te decía? Sí, siempre. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Me dice, y bueno, trabajábamos a veces los fines de semana y así nació esa resolución que fue la de el agrupamiento de cátedras. Que en el agrupamiento de cátedras nosotros, viendo todos los diseños curriculares, teníamos la posibilidad de convocar cátedras que tengan diferentes nombres, contenidos similares o el mismo nombre con contenidos que sean diferentes en distintas cátedras o en distintas carreras. Esto lo que hacía era poder pensar, ¿no es cierto?, desde otro ámbito esa convocatoria de concurso de manera holística, digamos. Claro. Nos daba la posibilidad de ampliar la convocatoria. Claro. Y la otra categoría fuerte que trae Rosario en su gestión fue pensar, dejar de lado la cátedra unipersonal que veníamos hasta ese momento, ¿no es cierto?, que era el docente con su cátedra en su espacio y trabajando en soledad para empezar a pensar el equipo de cátedra.
Y con eso surge, por ejemplo, el coordinador de cátedra, el coordinador de trayecto curricular. Es decir, ahí se empieza a cambiar y adquirir una vuelta de los concursos y de pensar también la facultad desde otro lugar, completamente distinto. Claro, porque incorporar esta idea de no solamente de la docencia, sino también de la investigación y la extensión como parte de la tarea universitaria, ¿no? Y eso nos dejaron la evaluación de los jurados también. Los jurados, las actas de jurado, que es un material riquísimo que nos queda para trabajar, que nos queda también para poder ir tomando como mojones de trabajos de investigación, de extensión, de un montón de cuestiones, estaba ahí en ese momento el reclamo de los jurados que venían de la necesidad de mayor investigación, más extensión, de situar las cátedras, de poder hacer, por ejemplo, esos trayectos curriculares, de hacer convocatorias transversales, donde se puedan armar desde lo pedagógico visiones distintas de los espacios, donde no esté tan fragmentado el diseño curricular, porque eso se podía percibir y que daba como resultado que repetían contenidos, se repetían autores, porque no había un trabajo de trayecto. Sí, sí. Eso destacar de esa gestión de Rosario y Amalia, y también yo creo que a los administrativos tenemos que agradecer que dejamos de ser simplemente administrativos ejecutores de un trabajo sin sentido. Le dio al administrativo un lugar como administrativo universitario. Claro. Que eso, y empezar a capacitarlo y a cambiar la forma de pensar. Sí. Eso fue fundamental. Con las chicas, por ejemplo, ahora yo tengo la suerte de tener docentes. Por ejemplo, Angie es profesora de nivel inicial, Ada es profesora de inglés. Fantásticas. Sí, Erika es profesora de historia, la tengo a Romina, que en su momento estuvo estudiando psicología, y tengo así como mucha capacidad, las chicas tienen mucha capacidad, es decir, hay un problema, se debate, colocamos el expediente y las chicas lo pueden resolver con una racionalidad que le da al expediente un circuito diferente. Es decir, no es solamente un trámite. No, ¿y esto por qué no se hace así? No, vamos a hacerlo de otra forma. Se venía haciendo de esta forma, vamos a hacerlo de otra forma. Sí, sí, sí. Con Angie, por ejemplo, ella es muy informática, entonces a nosotros nos permitió continuar con una demanda en su momento, que así como te decía de Rosario, Amalia, por ejemplo, nos exigió un trabajo muy a conciencia y que nos quede el recurso como un elemento, todo nuestro trabajo como un elemento de análisis. Claro. Amalia es muy estadista, entonces ella siempre nos decía, no podés volver a buscar todo lo que hiciste, trabajarlo con Excel, todos estos recursos nos fue exigiendo Amalia en su trabajo y con mucha presencia, digamos. Claro. Sí, y bueno, en este caso... Para Amalia Omar. Sí, Amalia siempre nos acompaña, sí. Siempre nos soluciona y nos da un empujón. Sí. Yo creo que en ese sentido, a los concursos interinos nos dio así como, no sé, una fuerza y una visión totalmente distinta de lo que eran los concursos. Claro. Sí, y nos enseñó a trabajar mucho, mucho, y de manera muy prolija, constante. En ese sentido, cada uno le fue dando una impronta distinta. Sí,
Bueno, y ustedes tuvieron esa capacidad de recuperar todos esos estilos y esas modalidades y esas experiencias, ¿no? Sí, También sí. desde el departamento, me parece. Y lo que, si me permitís una cuestión acá, lo que nosotros recuperamos ahí de la lectura, de las actas de concursos ordinarios, nos dimos cuenta que teníamos con los docentes auxiliares alumnos y con los adscriptos, teníamos un dispositivo que nos iba a permitir cambiar el final de la historia de los concursos. Porque muchas de las demandas que tenían los docentes, nosotros podíamos empezar a trabajarlas desde el área de concursos. Y La verdad agradecer... sí, te dejo Sí, terminar. y agradecer también esto, que nosotros lo planteamos con este equipo de las chicas, lo planteamos, que te digo que tienen cabeza docente, por eso esa importancia que tienen de poner en discusión estos datos y de ver cómo se lo puede revertir, ¿no es cierto? La posibilidad de decir, sentarnos y que nos puedan escuchar. En su momento, cuando lo hablamos con Rosario, con Amalia, nos dieron la posibilidad de poder reescribir el reglamento de docente auxiliar alumno y de adscripto, sí, y cambiar el paradigma. El alumno dejó de ser un observador en el aula totalmente. que Qué cubría... importante, qué Sí, importante sí, la... Digo que yo realmente no lo he visto en otras facultades que se le dé tanta importancia y tanto lugar a los ayudantes y adscriptos, porque tienen que rendir un concurso. Y sí, bueno, y se sí. preparan y arman su proyecto y tienen que hablar frente bueno, al jurado, digamos, es toda una iniciación Sí, que sí, es muy sí, importante y ya los orienta en la carrera docente, que sí, no, sí, eso no es común. Siempre el ayudante, viste, qué sé yo, se lo toma como alguien que viene a tomar asistencia sí, prácticamente. sí, Digo, con los años como que se fue degradando esa función y realmente es un trabajo hermoso ese porque ya lo sitúa de otra manera y uno, sí, bueno, puede tener otro contrato con el estudiante o con sí, el sí, profesional que viene a estar un tiempo en la cátedra, ¿no? Eh, sí, y nos obliga también a nosotros como docente a ofrecerle un espacio de formación, bueno, ubicarlos, qué es lo que pueden hacer, a ayudarlos en ese inicio de la ujú, docencia. La verdad que, nada, me encanta eso, me parece un gran logro, una gran apuesta. sí, sí. Y pensar también, ¿no es cierto?, que en el caso de los docentes auxiliares alumnos, hacen una práctica sistemática de un año completo, a veces 2 años, y que si miramos, ¿no es cierto?, resultados, vemos que la mayoría de los docentes que tenemos hoy fueron docente auxiliar alumno, fueron adscriptos, hoy están como coordinadores de carrera. Quiere decir que estas instancias de formación realmente tiene buenos resultados. Y en el caso de los adscriptos, dejaron también de tener solamente un rol de observador pasivo Sí, para tener un rol determinante tanto en un inicio en investigación, que sí, puede ser a nivel, ¿no es cierto?, del marco, de lo disciplinar de la cátedra, o a nivel de lo pedagógico didáctico. sí. Y la vuelta también de lo que puede aportar y de lo que también aporta la cátedra y la cátedra le aporta a él de formación, ¿no es cierto? En ese sentido tenemos muchísimos docentes auxiliares alumnos y muchísimos adscriptos, Sí, muchos, sí, sí, muchos, y que van formándose para el futuro, sí, porque en este tránsito van haciendo su currículum, van haciendo su carpeta de antecedentes, cómo se exacto. hace una nota, cómo se elabora un proyecto, cómo se defiende un proyecto ante un tribunal, qué devolución tiene, que rehaga su proyecto, es decir, que cuando finaliza su carrera, y también la vida institucional, la vida universitaria en todas sus formas,
hacia el Sí, interior, participa de las reuniones de cátedra, de elaborar un parcial, de el intercambio con el docente, de escuchar un final, de exacto. decir, todo lo que hace al trabajo de un docente lo va viviendo desde que puede incorporarse como docente auxiliar alumno. Entonces, este paradigma cambió de lo que venía haciendo un docente auxiliar alumno a pasar a ser, ¿no es cierto?, alguien muy activo y en formación, no solo dentro de la vida institucional, sino también para el futuro, para insertarse en el mundo del trabajo, Sí, para lo que va a sí, ser el sí, mundo del trabajo. sí, 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 incluso si no es dentro de la academia, ¿no? También, digo, Exactamente. es preparatorio y es formador. Digo, bueno, yo pienso eso respecto a la universidad, ¿no? Digo, es un lugar donde aunque uno no pueda terminar una carrera, le deja una experiencia, ¿no? Eso es la ventaja que tenemos en la universidad pública, ¿no? Esa posibilidad. Eh, y Tati, ¿qué les cambió respecto al trabajo en pandemia? Me imagino que mucho, pero si querés decir algo en relación a eso, ¿no? ¿Qué pasó todo este tiempo? Y ¿Cómo? bueno, yo creo que nuevos recursos, eh, pero comunicarnos, difícil, muy complejo, porque nuestro trabajo es un trabajo de mucho intercambio personal, de mucha presencia. Nosotros trabajamos con los docentes todo el tiempo, Claro. siempre, para todas las cosas. La comunicación era permanente. Así que en ese sentido fue difícil, fue difícil. Aparte al principio era como demasiadas cosas, nos costaba cerrar por ahí los procesos, Sí. era como un teléfono descompuesto, no, nosotros pedíamos una cosa, se entendía otra, después venían otras demandas, así que fue complicado, pero siempre tiene sus partes positivas, creo yo, que siempre aparecen otras cuestiones. Eh, yo por suerte no soy de las mejores con los recursos tecnológicos, eh, pero como tengo genias en mi, tengo genias en mi grupo, así que siempre me salvan las papas y Qué me bien. van. Sí, y me van desasnando también, ¿no? Siempre me ayudan y me enseñan y bueno, tengo eso, por eso te digo que soy una afortunada. Y Siempre sí, aparecen estas personas maravillosas que me ayudan en todo y que están ahí claro. presentes siempre y que toman con mucho compromiso, porque también uno puede tener muchas ganas. Yo te decía, qué sé yo, a veces están las ganas de hacer las cosas de una determinada manera y puedes tener la oportunidad de hacerla, pero también tenés que tener la capacidad para poder hacerla. Sí, Por sí, eso, un poco volviendo al mito y a Platón, puedes tener la libertad, pero a veces la libertad eh, se da siempre, se entiende a veces de miles de maneras y puedo tener la oportunidad de llevar a cabo mi propia libertad, pero tengo que tener la capacidad de poder hacerlo. claro. Eso es Sí, sí, fundamental. sí. Así que bueno, en este tiempo no hemos tenido bajas, por ejemplo, en auxiliares alumnos, en adscriptos, pero hasta este momento no hemos hecho los concursos interinos y no hemos hecho los Claro, concursos ordinarios. claro, eso se postergó. Con mucha suerte con las chicas y se ha estado trabajando y por supuesto toda la facultad estuvo trabajando para hacer un reglamento para poder hacer los concursos que están quedando pendientes, que vamos a empezar ahora en cualquier momento. Claro, Hasta claro. ahora solo se hizo docente auxiliar alumno y Y adscripto, ascripciones. claro. Los van a hacer entonces, o sea, hicieron ahí un cambio para poder hacerlo en forma virtual a los Sí, sí, concursos. sí, sí, un reglamento nuevo.
sí, Qué sí, bien. sí. Bueno. Que después se Bueno, adaptará para ordinarios, pienso. claro, sí, 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 porque bueno, si esto sigue hay que resolverlo de alguna manera. Seguro, seguro. Sí. Tati, bueno, me gustaría ahora que nos puedas contar, ya como para ir terminando esta charla tan linda, respecto a qué falta hacer, qué les queda para el futuro, qué pensás, qué pensás para la facultad, digamos, que tiene que pasar a la facultad, eso, ¿cómo ves ese futuro? Bueno, yo soy una idealista. Eh, yo, Bueno, yo pero quiero te que sale sea, bastante bien, ¿eh? yo quiero que sea la mejor facultad del mundo. Yo siempre sueño con eso. Ese es mi Sí, sueño. Y mi deseo es que, así como yo pude estudiar, que la mayor cantidad de chicos puedan estudiar. Yo creo que hasta ahora, porque siempre le dan muy duro a la facultad, siempre le sí, dan muy duro. Y a veces tenemos esa parte de ver la parte negativa, de ver las cosas malas, lo que está mal, pero pocas veces vemos el saldo positivo de las cosas. Tenemos una mirada muy negativa de las cosas. Y siempre digo, ¿cuántas personas no podrían tener un título hoy si no fuera gracias a la facultad que es pública? así es. Y muy pocos saben que los docentes que están ahí han rendido concursos ordinarios con los mejores jurados del país, Sí, porque entre las cuestiones que el concurso se propuso desde el primer día es que los jurados que íbamos a traer en cada cátedra iban a ser los mejores del país. sí. Entonces, eso a veces nadie lo sabe y siempre se escuchan cosas negativas de la facultad, pero no saben los docentes de excelencia que tenemos y el trabajo que se hace, todo lo que se hace y todo lo que se trabaja. A veces nos quedamos con lo que falta o con lo que no se hizo, con lo que se queda por hacer. Yo creo que ir andando, estar haciendo, estar en marcha ya es positivo y ya es bueno. Lógicamente que mis aspiraciones son muchísimas, eh, entre ellas, en el caso de concurso, estoy segura que cualquiera de las chicas que trabaja conmigo lo va a hacer mucho mejor cuando me vaya, mucho mejor porque de verdad tengo un grupo humano increíble, muy capaz a nivel de humano, a nivel de preparación y a nivel de trabajo. Estoy segura que va a seguir el camino que empezamos en algún momento. Ujú. Y hoy, mirando hacia atrás, el equipo que tuve antes también fue de muchas garras, de mucha fuerza. No se suspendieron los concursos porque teníamos compañeros que se iban al correo y revisaban las sacas del correo para sacar para los sobres, para los sorteos de temas, es decir, todas esas Sí. cosas sucedieron en el medio, ¿no? Ujú. De verdad que se hacían 20 horas de laburo, de verdad eran eso, todos los días, no era Sí. un día, el día que había concurso, eran muchas horas de trabajo. Eh, lo que sí me gustaría una facultad que cada vez se le dé más espacio a la democracia, a la palabra, al respeto, que cada vez se respete más y se valorice la capacitación, que se le dé un espacio a la gente que trabaja mucho y a la gente que quiere de verdad a la institución, Ujú. eh, y que siga creciendo por los chicos, por la sociedad. No sirve nada lo que uno haga para uno si eso no lo pone en el tejido social. Yo creo que ahí adquiere recién la dimensión, la fuerza y que se materializa, ¿no? Esas intenciones y todo la fuerza que tienen las propuestas, ¿no? Ujú. Así Ujú. que, Bueno, bueno, con gente como vos, Tati, seguro que va a seguir creciendo la facultad.
No te vayas, ¿eh? No te vayas todavía. Yo me quiero jubilar ya. Bueno, ya me quiero jubilar, ya. claro, sí. Bueno, Sí, sí. pero bueno, como vos decís, dejás ahí una semilla importante. Uy, un Una grupo marca ahí. bárbaro dejo. Un Sí. grupo bárbaro dejo. Sí, sí, sí. Acá Iliana ahí mandó un mensajito. No lo puedo ver ahí. Ah, bueno, Tati es una apasionada en lo que hace y tiene el don de contagiarlo, es verdad. Es verdad. Gracias, Iliana. Bueno, Tati, la verdad que nos quedaríamos horas hablando porque seguramente tenés mucho más para contar. Lo que no contaste, Tati. Eso ahora cuando apaguemos. Pero no, la verdad, siempre esto también habla de vos, o sea, de cómo rescatás siempre lo bueno, lo positivo, lo que va para adelante, lo que sirve. Así que te agradezco mucho por tu trabajo, por tu testimonio. Bueno, queda este documento, va a quedar como una carpeta de los festejos de los 20 años. Pero bueno, yo Bueno, agradecida, muy, muy agradecida. Ya te digo, fue conmocionante revolver sí, todo, sí. volver a ponerme otra vez en momentos, conectarme con personas, Sí. escucharlas y fue fuerte y tal vez no estaba preparada porque no pensé que me iba a encontrar con estas cosas. Así Sí. que... Sí, viste cómo es cuando se convoca la historia, pasa esto. Bueno, porque eso, quizás nadie te había preguntado, ¿viste? Y cuando, bueno, está esta posibilidad del diálogo, uno empieza, así, es así, Y si a me rememorar. permitís, Sí. como esto es para psicología, yo quiero agradecerle a los distintos coordinadores de carrera de psicología, porque psicología, a diferencia de otras carreras, tiene un número importantísimo de cátedras, de alumnos, de docentes, y si no tienen la parte de humanidad, el Claro. coordinador de carrera y de compromiso, la verdad que llevar adelante el trabajo de concurso es imposible. Sí. Y nos han tocado realmente coordinadores de carrera y docentes que nos han acompañado de manera incondicional, que han trabajado a la par y nos han solucionado muchísimo el trabajo de concurso. Claro. Los llamábamos y venían al momento para que no se suspenda un concurso. Sí. Por ahí nombrarlos como Adriana, que es un gran referente, fue al principio, por mucho tiempo estuvo a cargo de psicología, es decir, después Fernanda Guerra, que nos acompañó muchísimo, y muy solidaria, siempre que la llamábamos venía, no se preocupen, Tilita Justi, que siempre tiene esa fuerza, esas ganas como para acompañarnos con los auxiliares alumnos, con los adscriptos, y con Total. tan buena onda. Sí. El coordinador de psicología ahora, que es el profesor Roberto Cabrera Roberto Morales. Cabrera Morales, que la verdad que ahora en tiempo de pandemia no me ha cortado el teléfono, no me bloqueó, no me explico cómo, porque de verdad que convengamos que soy bastante insoportable, pero él con muy buena onda siempre acompañándonos y bueno, seguro que me voy a olvidar de varios, pero Bueno. nombrándolos acá, pero bueno. Bueno, saludos para todos ellos. Sí. Bueno, acá Laura Benetti manda un abrazo enorme, dice que es lindo escucharte, y tu hija dice que está orgullosa de vos, así que qué lindo, bueno, sí, seguramente habrán visto todo este trabajo puesto ahí estos años, ¿no? Sí, habrán vivido eso. Y bueno, yo la verdad que a ellos sí tengo que pedirle disculpas, porque de verdad que
le he dedicado, la facultad fue como mi razón de ser, y los que más sufrieron esta cuestión fue mi familia, sí, que siempre me apoyó, siempre, siempre me apoyaron, pero la verdad que yo era 24 horas, 24/7 facultad. claro. Bueno, pero Tati, eso Entonces, también es un legado, ¿eh? Es un legado, la pasión por el trabajo no es poca eh, cosa. y bueno, yo la aprendí de mi padre y de mi madre, pero sé que no es fácil para el resto, Sí, sí, para los hijos, para mi esposo, que siempre, es decir, el que me buscaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la claro, mañana, era él. La que no iba a los actos de la escuela claro. era, Sí, lo sufrían mis hijas, no acompañarla a las fiestas de la escuela, así que en ese sentido a ella sí tengo que pedirle disculpas. ujú. Sí. Mira, Graciela también te agradece por los años de trabajo. Bueno, qué lindo encuentro, Tati. Me alegro mucho de conversar con vos, y de este reconocimiento también. Bueno, muchas gracias. Cuando nos veamos te llevo una fuente de chipacha, amiga. ¿Eh? Vos tenés, Tengo mi sí, sí, correntino, sí, sí. sí. Chipá de los de verdad. Sí, de los de verdad. Bueno, bueno, un beso enorme. ¿Eh? Bueno, ahí la saludo a Angie, que está, a Fernando, Sí, a sí. Ada. eh, Los próximos entrevistados de la semana que viene, Fernando y sí, Víctor sí. Avilés. Sí, sí. Después Bueno, seguimos con Graciela. Sí, con Víctor compartimos mucho también, con Víctor Avilé también, es verdad. Con él trabajamos mucho en la época de Máximo Chaparro, que fue claro. un decano que, bueno, yo Sí, lo sí, quise muchísimo, muchísimo a Máximo. Me permitió hacer un trabajo realmente, porque a veces uno puede tener todas las intenciones y todas las ganas, pero si no te permiten no podés hacer nada. Es decir, claro. la confianza Sí, sí. indiscutible y el acompañamiento que tuve con Máximo, lo destaco en ese sentido. Claro. Fue la verdad que Sí, sí, una debe persona ser. increíble. Sí, Ujú, sí. sí. Bueno, Tati, un beso enorme. Bueno, Gracias por esta oportunidad y bueno, nos estamos viendo. Seguimos trabajando, Tati. ¿Eh? así es, así Bueno, es. gracias a todos por acompañarnos. No, Un placer. gracias. Hasta luego.